Capítulo 8. Desmotivadores. 11 factores que generan insatisfacción si el trabajo no los provee. Regresando a la analogía del automóvil, podemos tener las mejores baterías de motivación intrínseca o tener el tanque lleno de gasolina intrínseca. Pero si las llantas no están infladas, el auto no se mueve. Hay una serie de elementos en el trabajo que sí existen. Perforan las llantas y quitan el aire de satisfacción, pero si estos elementos no se dan en la empresa, las llantas estarán con aire, pero tampoco lo harán avanzar, es decir, no brindarán motivación. Frederick Herbert propuso la teoría de los factores higiénicos en la organización. El ambiente físico es uno de ellos. Si me da una oficina más grande con una mesa de reuniones, es probable que el día que me la den me sienta contento, pero al poco tiempo me adapto a ella y no me genera ningún tipo de motivación. Pero si tengo una oficina pequeña con ruido que no se adapta a lo que mi trabajo necesita, es muy probable que me sienta insatisfecho. Según Harvard, la motivación y la insatisfacción son dos variables diferentes. Yo puedo estar motivado pero a la vez insatisfecho por los factores del ambiente de mi trabajo. Los factores higiénicos son factores que sí se dan, logran que las personas estén satisfechas, pero no motivadas. Pero si estos factores no están, la insatisfacción es garantizada. Otros autores llaman desmotivadores a los factores higiénicos. En este capítulo usaremos como sinónimos de los factores desmotivadores o los que generan insatisfacción o factores higiénicos. En mi opinión, la esencia de los factores higiénicos está relacionada con las expectativas, por ejemplo, como muestra la Ilustración 81. Una persona que recién se casa tiene muchas expectativas. Espera que su pareja lo trate bien, que su pareja se cuide para tener buena presencia, entre otras expectativas. Pero algunas personas que entran con expectativas grandes tienen mala suerte y les puede ocurrir lo que muestra en Ilustración 82. Si la pareja se hubiera mantenido de acuerdo con las expectativas, habría habido satisfacción, pero no motivación. En cambio, como ocurrió lo que presenta la Ilustración 82, el esposo está muy insatisfecho. Algo similar ocurre en la empresa, por ejemplo. Esto sucede si un gerente de recursos humanos, para convencer a un prospecto de que elija trabajar en su empresa, le sobrevenda la compañía diciendo que es espectacular. Le menciona que en la empresa se valora mucho el liderazgo, que hay una cultura de orientación de la persona y que su jefe particular es uno de los mejores evaluados. Adicionalmente, le dicen que su empresa Great Place to Work, que el clima es excelente y que la gente trabaja en equipo. Pero cuando llega a la empresa y las cosas no son tan color rosa como se le vendieron, el empleado está sumamente insatisfecho. Simplemente cuando trabajamos en una empresa tenemos expectativas que se cumplan una serie de condiciones en nuestros entornos de trabajo. A continuación se enseña las 11 expectativas que resultan importantes. 1. Que existe información y retroalimentación. 2. Que se tengan los recursos, equipos y sistemas para hacer un trabajo de calidad. 3. Que se tengan salarios adecuados. 4. Que las reuniones sean productivas. 5. Que el trabajo esté bien diseñado. 6. Que no exista demasiadas o muy pocas reglas y normas. 7. Que existan buenas relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo. 8. Que exista seguridad de que el trabajo no se va a perder. 9. Que exista claridad de roles. 10. Que exista una buena gerencia o jefatura donde haya justicia, equidad, confianza y tolerancia al error. 11. Que no exista politiquería. Ilustración 85. Toda persona que ingresa a un trabajo tiene la expectativa de que estos factores se den. No es mucho pedir si tener un jefe justo o un lugar adecuado para trabajar o que las reuniones sean productivas. Si estos 12 factores no se dan, se pincha la llanta y el auto no avanza. Por ejemplo, yo puedo estar motivado en mi trabajo porque trabajo un reto a la altura de mis talones y estoy en la franja de flujo óptimo, pero si mi jefe me trata con injusticia, estaré insatisfecho por su trato. En cambio, si cambian de jefe y el nuevo me trata con justicia, pero me da un trabajo que es una tarea o actividad que me aburre, que no es
encaja con mis talentos, podré estar satisfecho con el trato de mi jefe, pero estaré desmotivado en mi trabajo. Lo ideal es eliminar todos aquellos elementos que generan insatisfacción y trabajar los elementos que generan motivación. Profundizando en los factores que causan insatisfacción en el trabajo. 1. Ausencia de información y retroalimentación. El error más común de los jefes es pensar que le han dado suficiente retroalimentación a su personal. En lo que respecta al punto 1, algunas empresas que han logrado eliminar este desmotivador tienen un sistema de comunicación en cascada de subida y bajada. Cuando el comité de gerencia se reúne, acuerda en el acta que decisiones o información se deben bajar al siguiente nivel. Luego, cuando el siguiente nivel se reúne en propio comité, hace lo mismo hasta que se llega a las jerarquías más bajas, pero el sistema contempla información de subida también. Cuando se reúne el comité de las jerarquías más bajas, acuerda subir su preocupación, inquietudes o información hacia arriba. De esta forma forma en cascada llega hasta el comité de gerencia. Esta es una excelente práctica de comunicación. En lo que respecta al punto 2 y 3, como menciona la cita del capítulo, los gerentes y jefes piensan que dan retroalimentación, pero los subordinados sienten que no es suficiente. En este caso, 49,1% de los 300 ejecutivos sienten que no recibe retroalimentación suficiente. En otro estudio que hizo la empresa Halub, cuando le preguntaron a los empleados en qué invertiría más tiempo su jefe discutiendo su desempeño, las respuestas fueron: en mis fortalezas 25%, en mis debilidades 35%, nunca me da retroalimentación 40%. En esta última cifra, 40%, es cercana al 49% que encontramos nosotros en el estudio de 300 ejecutivos en puestos gerenciales. Su personal espera que le dé retroalimentación. Si no lo hace, estará generando un factor que lo tendrá insatisfecho. Es importante que tenga una reunión con las personas que reportan a usted por lo menos cada trimestre, y si pudiera ser una vez al mes estaría mejor. Diversas investigaciones han dado cuenta de los beneficios de la retroalimentación sobre el rendimiento de los empleados. Por ejemplo, Kim y Clay Hammer 180 en un estudio experimental encontraron una muestra de dosis 20 trabajadores de diversas industrias que la retroalimentación tenía un impacto positivo en el rendimiento, y que si la retroalimentación estaba asociada en el establecimiento de metas, los resultados eran mejores. Los mismos investigadores encontraron, sin embargo, que la retroalimentación podía tener efectos negativos. Por ejemplo, si la retroalimentación se centra en la persona y no en la tarea, o si la retroalimentación no conlleva propuestas como mejorar el rendimiento, o si en la retroalimentación se comenta acerca del trabajo de otros. Los investigadores recomiendan tomar en cuenta los siguientes puntos al dar una retroalimentación: que sea presentada de manera que no hiera el ego de las personas. B. Incluir información de cómo mejorar el rendimiento. C. Incluir un plan de metas durante la retroalimentación. D. Maximizar información acerca de cómo mejorar el rendimiento y minimizar información acerca del rendimiento de otros. 2. Ausencia de recursos, equipos, sistemas adecuados para hacer un trabajo de calidad. ¿Cómo cree que se siente la persona que atiende en ventanilla en la ilustración 87 en este momento? Totalmente frustrada e insatisfecha. Hay una cola larga, clientes molestos, y la mujer siente que está haciendo un trabajo de mala calidad por falta de recursos en la empresa. Hay 8 ventanillas y la empresa solo pone una persona. La ilustración 88 muestra una encuesta realizada por High Group, que indica la insatisfacción con el tema de recursos en diferentes industrias. En promedio, un 40% de empleados se siente insatisfecho porque la empresa no le da los recursos para trabajo de calidad. Cuando uno es jefe, a veces no puede conseguir los recursos que quiere para su área, porque estos dependen de la gerencia general. Y contarles que estamos luchando por ello ayuda a bajar este factor que genera insatisfacción. El no tener los materiales, el equipo, los sistemas para hacer un buen trabajo de calidad puede resultar muy frustrante. Ellos plantean que no contar con las herramientas necesarias es un factor importante porque impide al empleo contribuir al máximo con su potencial, evitando que entre a su zona óptima de flujo. 3. Salarios
inadecuados. No importa cuánto se gane, siempre habrá un porcentaje de personas que pensará que está mal remunerado. En la encuesta del Perú de Great Place to Work del 2012, los resultados fueron los siguientes. En promedio, un 49% sentía que no se le pagaba justamente. Sin embargo, cuando se hace esta pregunta, la empresa se estuviera en el ranking de las 35 mejores, solo el 26% se siente mal pagado cuando se junta a las 35 empresas con peor clima. El 60% siente que está mal pagado cuando el clima laboral es bueno. La percepción, el sueldo es mejor cuando el clima es malo. Las personas ven más de cerca sus sueldos y preguntan, ¿vale la pena? En la encuesta de GPTW se miden elementos de motivación y elementos de satisfacción. A mejor manejo de la motivación en una empresa, mejor es la percepción de sueldo. En el estudio, los 300 ejecutivos de un grupo peruano, el 59% sentía que estaba mal pagado. La relación entre el pago y el trabajo es particular en un metaanálisis acerca de la relación entre el dinero y la satisfacción en el trabajo. Hudge y colaboradores 2010 encontraron que la relación entre el salario y la satisfacción eran débil, es decir, que el nivel de pago en las empresas estaba ligado marginalmente a la satisfacción en el trabajo. Halub, por su parte, reportó que no existía diferencias en el compromiso en el trabajo en relación con el pago. Sin embargo, un sueldo bajo puede traer problemas a las organizaciones y como consecuencia la renuncia de los trabajadores. 4. Reunión poco productivas. En mi experiencia como consultor, las quejas típicas de las reuniones no tienen agenda, las reuniones son interminables, nunca se cumplen los acuerdos. Cuando les pregunto por qué las mejoran, me responden que el responsable es el jefe y nadie se atreve a decirle nada. Mi consejo es nombrar a un facilitador de la reunión que no sea el jefe y que él sea responsable de facilitar la reunión. De esa forma todos pueden darle retroalimentación al facilitar. Propone el acta con el jefe, maneja los tiempos y apunta los recuerdos. En nuestra investigación con los 300 ejecutivos, el 44% sentía que asistía a reuniones improductivas. No hay nada más frustrante que sentir que uno pierde el tiempo en el espacio al que le ve utilidad en absoluto. En el 53% de las reuniones, los participantes sienten que se trata de una pérdida de tiempo. Diversos estudios plantean que las reuniones en el trabajo ocupan una buena parte del tiempo de empleados y gerentes y que muchas veces son consideradas como poco satisfactorias. Los investigadores Maxie y Nickerson reportan que entre los factores que son considerados una pérdida de tiempo en las empresas está en la reunión. Kirpa planteó en su libro que los supervisores y gerentes declaran que las reuniones son una pérdida de tiempo y que las reuniones son improductivas entre el 10% y 50% del tiempo de la reunión, dependiendo del tiempo de reunión. 5. Trabajo mal diseñado. Un amigo mío era gerente de finanzas de una gran empresa con operaciones en Latinoamérica. Estaba inicialmente muy motivado, sentía que le daban autonomía, que estaba con un reto a la altura de sus talentos y que se encontraba aprendiendo mucho. Pero luego de 3 meses en la corporación le dieron que en esa empresa se trabajaba de lunes a sábado y le exigían que fueran los sábados a trabajar. Renunció a su puesto con tremendo sueldo porque el desbalance entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado a la familia lo afectaba. Por otro lado, hay trabajos que están mal diseñados, por ejemplo, trabajo que piden a las personas hacer reportes que después nadie lee y que terminan en la basura. Recientemente, Hamed y colaboradores realizaron una investigación con una muestra de 100 trabajadores del sector bancario. Encontraron que el diseño de cada puesto de trabajo en una empresa debe darle una ventaja competitiva diseñando estratégicamente trabajos que vayan de acuerdo con los intereses, las habilidades y la pasión de los trabajadores.
Una estrategia simple para encontrar trabajos mal diseñados o excesiva burocracia es preguntarles a los mismos empleados. Un ejemplo de esta estrategia ocurrió cuando el presidente de Pizza Hut pidió a sus empleados sugerencias de cómo eliminar papeleos innecesarios y trabajos rutinarios que no aportaban valor. Con las sugerencias se tomaron medidas que hicieron que la empresa simplificara normas y eliminara trabajos innecesarios y burocracia que mermaban la motivación. 6. Que existan demasiado o muy pocas normas y reglas. A medida que las empresas crecen, van normalizando sus procesos establecidos, normas y políticas. El problema se da cuando las empresas es demasiado joven y no tienen suficientes normas que permiten estandarizar la calidad, o cuando tienen demasiadas políticas y normas que hacen que las empresas sean lentas, o cuando las normas ya no tienen sentido y se siguen aplicando. El exceso de normas o, en otro extremo, la ausencia de ellas pueden generar mucha insatisfacción e impotencia. Tener muchas reglas o tener muy pocas resulta ser un error. Las reglas son creadas para dar estructura, para tener una organización y un funcionamiento específico. Sin embargo, tener muchas reglas puede afectar negativamente a la motivación de los empleados. Es mejor mantener pocas reglas efectivas, que sean conocidas por todos, pero que les den un grado de libertad a las personas para ejercer su criterio. Finalmente, siempre es importante recibir retroalimentación sobre las reglas creadas en las empresas por parte de los trabajadores para poder hacer los ajustes necesarios. 7. Que no existan buenas relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, que las personas no hagan un trabajo de calidad. Cuando uno siente que es el único que trabaja o se toma en serio sus labores, genera mucha insatisfacción, como muestra la ilustración 92. Adicionalmente, se genera insatisfacción si en la empresa se vive un ambiente muy competitivo o de malas relaciones interpersonales y de hipocresía, como muestran las ilustraciones 93 y 94. Heu y Marix 194 realizaron un estudio en el que investigaron si el rendimiento de los trabajadores estaba asociado a ciertos tipos de conflictos. En una muestra de 153 empleados se encontraron que mientras mayores eran los conflictos interpersonales, menores era la cohesión del grupo, la confianza y el respeto. Más adelante, los autores separaron la muestra en grupos de alto y bajo rendimiento en el trabajo y encontraron que aquellos con alto rendimiento tenían menos conflictos interpersonales en comparación con aquellos que presentaban bajo rendimiento en el trabajo. 8. Que exista inseguridad sobre la estabilidad laboral. Normalmente las personas se sienten seguras en su trabajo, sin embargo, cuando las empresas experimentan un cambio que implica reducir personal, es humano que la gente se sienta insegura. Cuando una persona se siente insegura y miedo, esto impide que pueda generarse cualquier tipo de motivación. Cuando uno sienta miedo, toda su mente está concentrada en cómo salvarse o eliminar la amenaza. Un buen consejo para las empresas es que si van a hacer cambios que impliquen despidos de personal, háganlos en un periodo definido. Una vez terminado el periodo, es importante que comuniquen a las personas que no habrán más cambios para que puedan salir o de su estado de alerta y empezar a motivarse nuevamente. Si usted no está contento con algún subordinado, es importante que sepa que es posible que el subordinado lo sospeche. Lo mejor es dar retroalimentación clara y definir los pasos a seguir con las personas para darle la oportunidad. Si no le da la oportunidad, el ciclo vicioso del miedo hará que esta persona desempeñe peor. La creencia de que se pueda perder el trabajo es un gran desmotivador. La inseguridad en el trabajo está relacionada con diversas consecuencias negativas como menor satisfacción y menor compromiso con la organización, mayor intenciones de renunciar, reducción a la confianza en la empresa, ausentismo, aumento de accidentes, disminución del rendimiento, rotación en puestos de trabajo, entre otras. 9. Poca claridad en la distinción de roles. Si una persona no tiene claro quién es su jefe o no tiene claramente definidas sus funciones en las zonas grises con otras áreas, se generan conflictos que producen insatisfacción.
En general, la gerencia asume que las cosas están muy definidas y claras, pero la verdad es que generalmente no es así. El problema de claridad de roles ocurre con frecuencia en empresas familiares en las que el dueño ha controlado a un gerente general para que maneje la empresa, pero él sigue presente en la empresa. Los dueños creen que no interfieren, pero basta con una mirada, un comentario o una expresión no verbal para que los empleados sientan que el dueño les está dando órdenes. La claridad en los roles es importante para el dueño de desempeño en las empresas. El rol de un trabajador en las empresas está definido como un conjunto de demandas y expectativas asociadas al puesto que la persona ocupa en la empresa. Mi consejo es reunir a cada comité de gestión desde el comité de gerencia hacia abajo y aclarar expectativas explícitamente. Cada persona debe plantear sus zonas grises y, con la ayuda del gerente, definir quién tiene qué función, actividad o toma de decisión. 10. Que no exista una buena gerencia o jefatura donde haya justicia, equidad, confianza y tolerancia al error. La ausencia de una buena gerencia o jefatura es una de las principales causas de la desmotivación. Por el contrario, un jefe que facilita la justicia, equidad, confianza y tolerancia al error genera satisfacción en sus empleados. En el siguiente subcapítulo, titulado El jefe, el factor más importante en la satisfacción de los empleados, se profundizará en el poder que tienen los jefes en sus manos para permitir que sus colaboradores estén satisfechos y no desmotivados. Politiquería. Cuando la política en la organización, que consiste en los esfuerzos de influenciar e incrementar el poder con el propósito de lograr objetivos, busca intereses personales en vez de los de la empresa y procede sin ética, genera una profunda insatisfacción en los trabajadores. Sobre esto se profundizará en el subcapítulo titulado Politiquería, un factor que genera insatisfacción y depende de la cultura de la empresa. El jefe, el factor más importante en la satisfacción de los empleados. Hay una enorme cantidad de gerentes que están jubilados mientras trabajan. Peter Drucker. Logran la imposible solo significa que tu jefe lo agregará a tu tarea regular. Es Doug Larson. 1. Tener favoritos. La persona sonriente que aparece en la ilustración 95 no es un jefe, es el favorito del jefe. Como se puede ver en la ilustración, el trabajador favorito cuenta con una computadora moderna, un gran escritorio y un amplio espacio. En cambio, los demás trabajadores comparten un espacio pequeño e incómodo y en vez de computadoras tienen máquinas de escribir. Esta es una caricatura que exagera la realidad, pero la verdad es que muchas personas sienten que su jefe tiene favoritos y eso les genera insatisfacción. En la investigación, los 300 gerentes que mencionamos anteriormente, el 75% opinó que su jefe tenía favoritos. Si yo le preguntara en estos momentos a usted si en la oficina tiene más afinidad con alguna de las personas con las que trabaja, estoy seguro de que su respuesta sería que sí, tenemos más afinidad normalmente con personas que son más parecidas a nosotros. Es humano. El problema es cuando la afinidad se convierte en favoritismo. Cuando una persona es más afín a nosotros, tendemos a conversar más con ella, a tener una relación de amistad más cercana, a escuchar más y a divertirnos más cuando estamos con ella. El problema es que cuando el resto de nuestro equipo ve esto, puede asumir que en realidad es nuestra favorita. Como jefes, es importante cuidarnos de que las personas no vean que tengamos favoritos. Es primordial estar más conscientes para mantener una conducta de imparcialidad. A continuación, menciono la mayoría de cosas que generan la sensación de favoritismo en las empresas. Mayor atención e importancia a la persona, mejor evaluación de desempeño, más reconocimientos, más recursos, más presupuesto, mejores equipos, más oportunidades de crecimiento, mejores oportunidades para ascensos, mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos y bonos, trabajo más interesante, menor exigencia de parte del jefe, excepción a las reglas, horarios más flexibles, mayor tolerancia al error, accesos a más información, más amistad con el jefe. La ventaja de tener favoritos es que el favorito se motiva, se siente especial, como muestra en la ilustración.
96. La desventaja es que el favorito genera mucha insatisfacción en el resto del equipo y crea un clima de inequidad, como muestra en la ilustración 97. Como dice Harley Cool Julk, el líder no tiene que tratar a todos los subordinados de la misma forma, pero cada persona debe percibir que es importante y un miembro del respaldo de equipo en lugar de un ciudadano de segunda clase. 2. Incluir promesas. Antes de hacer una promesa como jefes es importante reflexionar mucho sobre ella. Si no se cumple, no solo las personas se sienten totalmente insatisfechas. Una promesa es como una bala. Una vez que la disparas ya no puedes regresar a la arma. Piensas antes de disparar. Las promesas más incumplidas son: si trabajas duro te subiremos el sueldo, si te desempeñas bien recibirás un ascenso, si te esfuerzas en este trabajo aburrido recibirás un trabajo más interesante, en esta empresa te vamos a entrenar para que crezcas profesionalmente, esta oficina es temporal, ya pronto te cambiaremos a una mejor, yo arreglo el conflicto, no se preocupen, la cantidad de trabajo se reducirá pronto. Te daremos todos los recursos necesarios para hacer un trabajo. Este trabajo adicional que estás haciendo es temporal. Personalmente estará a tu lado para apoyarte. En esta oficina no hay favoritos. Tendré una política de puertas abiertas. Algunos jefes hacen estas promesas para salir de la insatisfacción del momento. Por ejemplo, cuando un subordinado viene a pedirle que le aumenten el sueldo y el jefe le dice que si trabaja duro se lo aumentará. El jefe tiene buena voluntad, pero el aumento de sueldo no solo depende de él. Hay que tener cuidado de prometer cosas que no dependen de nosotros. Las promesas que vamos cumpliendo van generando los ladrillos y el cemento de nuestro muro de confianza con nuestra gente. Sugerencias de cómo hacer promesas. Reflexionar antes de hacer la promesa. Recuerde que cuando usted hace la promesa, el empleado le da por hecho. Pregúntese si es indispensable hacer una promesa. Sea específico. Asigne una fecha de cuándo irá a cumplir la promesa. Explique las posibilidades, contingencia que no dependen de usted. Por ejemplo, todo está programado para que el aumento se concrete dentro de 3 meses, pero ojo, no depende de mí, sino de la decisión del comité de gerencia y de cómo lo vaya la empresa. Si ve cómo no podrá cumplir, diga la verdad a tiempo. No espere que se cumpla el plazo prometido para recién disculparse. Politiquería, un factor que genera insatisfacción que depende de la cultura de la empresa. Ejercer la política es como tener relaciones sexuales, así todos lo hacen, pero nadie se siente cómodo discutiendo como lo hacen. Marie Sincere. Según Rick Brando, la política de las organizaciones se refiere a los esfuerzos de influenciar e incrementar el poder de manera informal, no oficial y muchas veces detrás de bambalinas con el propósito de lograr objetivos. Cuando uno lee esta definición le siente un poco negativa. La frase detrás de bambalinas le puede causar desconfianza a más de uno. Un caso de política. Usted es un miembro de equipo y quiere que se apruebe una estrategia que siente que es la mejor para la empresa y hará el equipo logre sus resultados, pero en el equipo hay una persona que es muy dominante y que no cambia de opinión fácilmente, por lo que se opone en su estrategia. Entonces usted se reúne con cada persona del equipo de forma privada para conversar sobre su estrategia e intentar persuadirlos de qué es lo mejor para el equipo y la empresa. Cuando el equipo se reúne nuevamente, usted plantea su idea y esta es apoyada por todos. En este caso usted influenció y aumentó su poder de manera informal con el equipo, lo hizo detrás de bambalinas como menciona la definición. Sin embargo, cuando se convierte la política en politiquería, cuando buscamos nuestros propios intereses personales sino los de la empresa, cuando se hace política sin ética. 1. Agenda escondida. Ocurre cuando personas tratan de influir en una decisión de sus propios intereses ocultos, pero da la apariencia de que lo hace por el beneficio de los empleados. En la ilustración 100, por ejemplo, se muestra una persona que está tratando de que acepten a la nueva asistente porque tiene muy buenas calificaciones técnicas. En realidad, este jefe tiene otra agenda escondida.
Cuando una persona trata de influir con una agenda escondida, nos sentimos manipulados, engañados y perdemos la confianza en ella. 2. Proteger los territorios. Cuando uno tiene una jefatura o una gerencia, es humano querer ejercer el poder en una de ellas. Sin embargo, algunas personas generalmente inseguras quieren usar el poder para sentirse fuertes y poderosos. Con ese propósito, usan su área como un territorio o casillero estanco y no permiten que ninguna persona se acerque, como se muestra en la ilustración 101. En mi experiencia como consultor, la mayoría de empresas que he ayudado tiene el problema de los silos o casilleros estancos. Normalmente se trabaja en equipo en el área, pero las áreas no trabajan en equipo entre ellas. El problema no es solo la personal o el estilo del jefe. Existen muchos otros factores más relacionados con la cultura que fomentan los hilos. Si el gerente general no le presta atención ni modela el trabajo en equipo entre áreas, es muy difícil que el resto lo haga. Una causa adicional y muy importante que no exista trabajo en equipo entre áreas es que los gerentes de las áreas no tienen confianza entre ellos. Pero el gran obstáculo para evitar los silos es la naturaleza humana. Cuando un cavernícola identifica a alguien de su clan, es decir, un grupo íntimo, esto significa tranquilidad. En cambio, cuando veía que un extraño se acercaba, es decir, alguno de sus grupos externo, esto implicaba preocupación y prepararse para luchar o fugar. Tanto así que en nuestro cerebro tenemos una zona donde identificamos el grupo íntimo y otra donde identificamos el grupo externo. 3. Soltar nombres. Otra estrategia que se usa mucho y que logra influir en las personas es recurrir a la cercanía al poder que tiene algunos. Por ejemplo, imaginemos que el presidente de la compañía se llama Sebastián y tiene un grupo de personas cercanas a él. Hay algunos que se aprovechan de esta relación con el máximo poder y para influenciar a las personas le dicen a Sebastián: le encantó la idea, aunque realmente no lo haya consultado con Sebastián. Al soltar el nombre le da un impulso a su influencia que hace que se mueva rápidamente a ejecutar, como muestra las ilustraciones 102 y 103. 4. Sobre venderse. Es humano manejar nuestra imagen en la empresa y querer dar una buena impresión. Por ejemplo, en muchas empresas, cuando los jefes se quedan hasta tarde trabajando, los empleados lo hacen también porque no quieren dar la imagen de ser flojos. El problema viene cuando los ejecutivos se sobrevenden, cuando proyectan una imagen que no es real y la aprovecha para ganar más poder, como se muestra en la ilustración 104. Además, para venderse, normalmente las personas han tenido que pasar encima de otras personas que terminan maltratadas, como muestra de ilustración 105. 5. Antagonizar: o estás conmigo o eres mi enemigo. Las personas que usan el poder para no propio beneficio están calculando todo el tiempo quién está con ellos y quién no. No existe grises, solo blancos y negros. Cualquier conducta favorable para la empresa pero afecte a la persona que ejerce politiquería, reduciéndole el poder, es considerada como el acto de un enemigo. Para el politiquerío, la empresa es un campo de batalla, como se muestra en la ilustración 106. 6. Hallar mal de los demás de forma disimulada. Rajar. Cuando una persona busca un propio beneficio, tiene disfraz sus tácticas para parecer una persona confiable. Una de las conductas es rajar de forma disimulada. Por ejemplo, en la ilustración 107 se muestra que un politiquero le comenta a su jefe lo siguiente acerca de Henry, a quien siente un enemigo. Henry es muy buen técnico, quizá el mejor que tenemos, pero le falta destreza interpersonales. Este es un comentario aparentemente positivo que camufla la verdad intención de eliminar a Henry con un cuchillo por la espalda. 7. Adular a quienes están en el poder. Soberanía. Una forma de ganar más poder es entablar una relación más cercana con el jefe, la persona que tiene más poder, para aumentar su simpatía. Los politiqueros nunca lo contradicen, tratan de parecerse a él, lo felicitan y alaban constantemente. 8. Privilegiar la amistocracia en lugar de meritocracia. El politiquero está todo el tiempo calculando cómo ganar más poder. Una estrategia es ascender a aquellas personas que consideran
incondicionales, destruyendo así la meritocracia. Cuando la persona se ve que los que ascienden son los amigos de las personas más cercanas del poder, siente mucha injusticia y esto genera insatisfacción, tal como muestra en la ilustración 109. Estrategias para reducir la politiquería en la empresa. Tenga cuidado con el efecto halo. El efecto halo es un el efecto halo es un sesgo de percepción que se da cuando una persona le parece positivo o atractivo un rasgo de una persona y luego tiende a generalizar a la persona como positiva o atractiva integralmente. Por ejemplo, cuando un profesor nuevo hace una pregunta en clase y un alumno en particular le responde correctamente, es muy fácil generar el efecto halo y considerar el joven como un excelente estudiante. Puede que lo sea, pero en la mente del profesor ya lo es y no es necesariamente correcto. Puede ser que lo sea, pero en la mente del profesor ya lo es y no es necesario correcto. Puede ser que su amigo le haya sopiado la respuesta. También ocurre con las personas que tienen una buena presencia. A veces solo la presencia de alguien puede hacernos generalizar que es una persona de primera en todo sentido. Los politiqueros conocen intuitivamente este efecto y lo usan a su favor. No se deje influenciar por las primeras impresiones y sea consciente cuando una persona se está sobrevendiendo. 2. Aprenda a detectar agendas escondidas. Como muestra la ilustración 110, desarrolle visión de rayos X para ver cuchillos escondidos. Es importante hacer la siguiente pregunta: si tienes sospechas de que alguien agendas ocultas que gana la persona con este proyecto, poder, ego, estatus, visibilidad, recursos, ayudar al aliado, perjudicar a un enemigo. No se trata de desconfiar de todos, pero sí de estar alertas en el caso el comportamiento de una persona le preocupe. 3. Detecte las sobones y evite promover la soberanía. Una forma de empezar a romper con la soberanía es reconocer a aquellas personas que tienen el coraje de pensar diferentes de usted o cuestionan sus decisiones. Por otro lado, tome conciencia de quiénes son los que siempre se ríen de sus chistes, los que alaban sus ideas todo el tiempo y lo que nunca cuestionan. Bueno, esto sería todo el capítulo 8.